Bienvenidos a un programa más de Creciendo en la Palabra. Estamos muy contentos porque en estos momentos para esta lección estamos iniciando una nueva lección. Agradecemos, dicho sea de paso, a todos ustedes que nos estuvieron acompañando en el trimestre pasado y pedimos que puedan seguir con nosotros durante este nuevo trimestre que se titula La misión de Dios, mi misión. Durante este trimestre esperamos que podamos involucrarnos diariamente para meditar en lo que Dios tiene para nosotros durante cada día de este folleto de la lección de escuela sabática. Durante este trimestre también esperamos que podamos sumarnos a la misión de Dios de tal manera que la misión de Dios, como dice el título, pueda convertirse también en mi misión. Durante este trimestre también esperamos, como la introducción nos menciona, que cada jueves nosotros podamos participar de los desafíos y de los retos que el folleto de escuela sabática nos pondrá a cada uno de nosotros. Hay que comenzar orando para que sea Dios quien pueda abrir nuestros corazones y entonces la misión de Dios también pueda ser mi misión y de esa manera todos nosotros podamos cooperar en la misión de Dios de atraer a aquellas personas hacia Dios de los que no lo conocen. Durante esta nueva lección número 1 que lleva por título La misión de Dios en favor de nosotros, primera parte, estaremos analizando los 3 siguientes segmentos. Número 1, un Dios que pregunta por nosotros. Número 2, un Dios que está con nosotros. Y número 3, un Dios que regresa por nosotros. En la introducción del folleto de escuela sabática aparece una historia sumamente interesante. Hace años atrás, una revista nuestra adventista publicó una parábola acerca de un pantano espantoso. Se cuenta que mientras que las personas caminaban por el camino, lamentablemente caían en el pantano agobiadas. Y los gritos desesperados, gritos de muerte de las personas se escuchaban hasta el pueblo cercano. La gente entonces en la aldea celebró un consejo. Bueno, a decir verdad, celebraron muchos consejos donde se propusieron teorías y documentos que analizaban la causa, inclusive también proponían soluciones, pero no se hacía nada al respecto. Únicamente se seguían reuniendo y seguían hablando. Los debates inclusive continuaban al paso del tiempo. Inclusive se sacaron tesis doctorales acerca del tema, analizando las causas, inclusive proponiendo algunas soluciones, pero nuevamente no se hacía nada. Inclusive se invitó a algunos conferencistas de tal manera que hablaran acerca de este asunto, del tema, donde también se analizaban causas y se proponían inclusive soluciones, pero tampoco se hacía nada. Inclusive se hacían algunas ventas de garage, se recaudaba dinero para que pudieran dar de comer a los conferencistas y a las personas que asistían a estas reuniones, pero nada se hacía al respecto. Finalmente, se recaudó dinero para construir una sala de reuniones acústica para que los gritos de los perdidos y moribundos que caían en el pantano sin ninguna ayuda no pudieran interrumpir los debates que se estaban llevando a cabo en la aldea acerca del por qué sucedía eso, analizando causas, proponiendo soluciones, sin embargo, no haciéndose nada al respecto acerca del asunto del pantano. Por lo tanto, la introducción de la lección nos invita a dejar de hablar y empezar a hacer algo. Ojalá que Dios pueda poner en nuestros corazones durante este nuevo trimestre que la misión de Dios pueda convertirse también en mi misión y que cada uno de nosotros nos podamos volver cooperadores en la misión de Dios. Les voy a invitar en este momento para que inclinemos las cabezas, cerremos los ojos y hagamos una oración. Vamos a orar.
Nuestro Dios y nuestro Padre, santificado y glorificado sea tu nombre en esta hora, Señor. Gracias te damos por la vida que nos das. Gracias, Señor, porque tenemos durante este día nuevas oportunidades para hacer las cosas mejores que como las hemos hecho en días anteriores. Gracias, Señor, porque nos permites la bendición de conocer esta bendita iglesia adventista del séptimo día. Gracias también, Señor, porque nos permites conocerte a ti, el único Dios verdadero, y al Señor Jesucristo, a quien has enviado. Gracias también por la presencia y dirección de tu Espíritu Santo, porque es Él quien nos convence de pecado, de justicia, de juicio. Es Él quien abre nuestro entendimiento para comprender tu palabra, y es por eso que pedimos que sea tu Espíritu Santo quien nos ayude a comprender, Señor, lo que estudiaremos en los próximos minutos en una forma sencilla, clara, entendible. Y también, Señor, que nos ayude el Espíritu Santo para que la podamos poner en práctica en nuestra vida diaria. Quédate con nosotros, Señor, durante este repaso de la lección número 1 de este nuevo trimestre, porque te lo pedimos, te lo agradecemos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Y les extendemos un saludo a todos los que nos observan desde diferentes países, ya sea en Europa, en Estados Unidos, en Centroamérica, en Sudamérica, aquí en la República Mexicana, en la Ciudad de México, nuestra asociación metropolitana, que también varios hermanos de nuestra asociación nos siguen. No se olviden de dar like a este comentario y de compartir con otras personas para que podamos alcanzar a muchas otras personas con el Evangelio de Cristo. Quédense con nosotros, que en un momento regresamos. Estamos de regreso en este programa Creciendo en la Palabra. Estamos comenzando con la lección número 1 de este nuevo trimestre. El trimestre se titula La misión de Dios, mi misión. La lección número 1 que estaremos abordando en los próximos minutos tiene por título La misión de Dios en favor de nosotros, primera parte. Como hemos anunciado hace un momento atrás, comenzaremos con el primer segmento de repaso de esta lección número 1, que tiene por título Un Dios que pregunta por nosotros. Como pueden ver, me gustaría presentarles a los pastores que nos acompañan para hacer los comentarios respecto a esta primera lección. Se encuentra con nosotros el pastor Marco Montoya del distrito de San Lorenzo, de aquí de nuestra asociación metropolitana. Bienvenido, pastor. Gracias, Pastor Marván. Qué gusto saludarles, hermanos, nuevamente aquí en esta lección número 1 de este nuevo trimestre. Y también, Pastor Jorge, saludos. Muchas gracias, Pastor Montoya, Pastor David. Y sí, como siempre es un gusto poder colaborar en los comentarios que esperamos sea de gran bendición para cada uno de ustedes. Y seguramente ahí en el repaso que tendrán en sus iglesias será de gran bendición. Muchas gracias también, Pastor Jorge Pérez del distrito de Campestre, que también tuvo a bien aceptar la invitación y poder estar con nosotros en este repaso de la lección número 1. Va a ser una lección sumamente interesante. En esta lección vamos a poder ver cuál es el deseo de Dios al crear a la humanidad, y que este mismo deseo o anhelo que Dios tiene por la humanidad se mantiene prácticamente hasta el día de hoy, inclusive y sobre todo después de la caída del ser humano en el pecado. Por lo tanto, entrando a materia de lección, preguntaremos, ¿qué propósitos tenía Dios al crear al ser humano y cómo se relacionan estos en términos de misión? Me parece, Pastor, el propósito que tenía Dios originalmente, para nosotros quizás no está tan claro porque vivimos ya en un mundo de pecado, ¿no? Y estamos acostumbrados a que nuestra relación con Dios es a través de la oración, a través del estudio de la palabra. Pero entonces cuando hablamos del propósito original de Dios cuando creó al mundo, y entonces vemos que el propósito que Él tenía era que la humanidad pudiera tener una conexión directa con Dios, una relación personal con Dios, donde Dios descendía y donde Adán y Eva platicaban directamente con Él, caminaban juntos, ¿no?
tomando un sol cálido, tampoco un sol como el de ahora, ¿no? Que estás un ratito en el sol y ya te está quemando. En ese mundo perfecto que Dios había creado, que es algo que también nosotros no alcanzamos a dimensionar. Pero entonces, en el hombre, y que el hombre disfrutara la presencia de Dios, ¿no? Me parece que eso es lo que la Biblia, lo que la lección nos maneja. Y sobre todo, no era solo una relación de, pues aquí estamos, platicamos y convivimos, ¿no? Era una relación de amor, pero que se manifestaba a través de la libertad que Dios les dio, porque no era una relación de dependencia total, de decir, tú haces lo que yo te digo y listo, ¿no? Era una relación de amor, estamos juntos porque es una relación de amor, pero eres libre. Así es, pastor. Creo yo que en ese sentido hay un desafío para nosotros, que como bien menciona, nos cuesta dimensionar. Pero ¿qué de nosotros, por ejemplo, en las relaciones interpersonales? O sea, tenemos un ideal de felicidad, ¿verdad? Tenemos un ideal de felicidad. Y cuando Dios creó a Adán y a Eva, todo el ambiente, ¿verdad? Todo el ambiente era perfecto, de tal manera que era esa relación fluía, ¿verdad? De Adán y Eva para con Dios y de Dios para con Eva, y disfrutaban de esa comunión que tenían estrechamente. Entonces, qué importante es comprender este aspecto en nuestra vida, porque ahí está el origen, el principio de esta relación, de esta misión que Dios tenía para con Adán y Eva, tener una relación íntima, una relación donde pudieran disfrutar, donde pudieran gozarse de la presencia de Dios, ¿verdad? Así que este es el plan que Dios tenía en su origen al crear a Adán y a Eva. Perdón, que lastimosamente se vio afectada, ¿no? Que es lo que vas a comentar, pastor. Lastimosamente esta relación se vio afectada. Exactamente, qué interesante como están comentando que Dios tiene como propósito crear al ser humano en su grande misericordia, en su grande amor, para que podamos estar en relación con Él, porque Dios quiere estar con nosotros, ¿no? Eh, y en esa relación o en esa creación de crear al ser humano también nos da otro don precioso, como menciona el autor de la lección, lo que tiene que ver con el libre albedrío, la capacidad de saber elegir y la libertad de elegir entre el bien y el mal. Y por cuanto el ser humano tiene libre albedrío, capacidad de elegir entre el bien y el mal, lamentablemente llega un momento en el que hacen caso a lo que la serpiente Satanás está diciendo y lamentablemente desobedecen la instrucción divina y entonces tanto a Eva como a Adán caen en el pecado. Y es ahí entonces donde entra lo que estudiábamos durante este día en Génesis capítulo 3 versículos 9 al 15. Y qué interesante que ahí hay una pregunta pues que Dios hace, de donde viene o se inspira el título de este primer segmento. Dios pregunta por nosotros. Es que es justamente ahí, ¿no? Donde se rompe ese propósito original de Dios, justamente por la entrada del pecado, el engaño que hace Satanás con Eva y Adán, bueno, por la libertad que tenía de tomar decisiones, él decide tomar también la fruta, ¿no? Y se rompe ese propósito original. Ahora, ellos se dan cuenta que ese propósito que había en el Edén, en esta tierra perfecta, se rompe. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues se esconden, que es lo que generalmente cuando hay pecado, ¿no? Entonces ellos se esconden cuando desciende Dios y entonces los busca. Dios ya sabía dónde estaban. Dios sabía lo que había sucedido. Así que entonces la pregunta que hace Dios no es una pregunta de interrogatorio. Hey, ¿dónde están? ¿Qué están haciendo? No es de interrogatorio. Es una pregunta de condición, no de lugar, no de dónde estás. Dios ya sabía dónde estaban. Es una pregunta de condición. ¿En qué condición están? ¿Dónde están ahora? Y entonces ellos se dan cuenta de la situación y reconocen, Señor, nos escondimos. Sabemos que estamos mal.
nos escondimos. Y es que es justamente un Dios de misión, ¿sí? Es un Dios de misión que al ver la pregunta, que no es un interrogatorio, sino es una pregunta para ayudar. ¿Dónde estás? Te quiero ayudar, ¿no? Entonces Dios que es un Dios de misión y que aunque el pecado entra, comentábamos hace un momento, no, no se rompe el propósito, porque aún en nuestro tiempo, que mencionaba hace un momento, vivimos en un mundo, en una condición de pecado y que no alcanzamos a dimensionar cómo era esa relación de Dios con Adán y con Eva, de una relación directa, personal. Aún nosotros que vivimos en pecado, la misma pregunta nos hace Dios a nosotros. ¿Dónde estás? Te quiero ayudar, porque esa es la misión de Dios. Ahora, después del propósito original, entonces viene la misión de Dios de redimir al ser humano. Y aquí estamos nosotros. Y la pregunta, hermanos, que Dios nos hace es, ¿dónde estás? ¿Dónde estamos? No de interrogatorio, sino de condición, porque está dispuesto a ayudarnos. Muchas gracias, Pastor Montoya. Efectivamente, esta pregunta pues va más allá del lugar en el que te encuentras, porque la omnisciencia de Dios sabe exactamente dónde están, sino que tiene que ver, como mencionas, de condición, de relación. Y esa misma pregunta que se les hizo a Adán y a Eva en aquella época es la misma pregunta que se nos hace a nosotros. ¿Dónde estás? ¿Dónde estamos, no? En nuestra relación con Dios. Dios quiere relacionarse con nosotros. El plan original, el propósito original, el anhelo original de Dios es crear al ser humano para que viva en relación el ser humano con Dios. Cae en pecado y entonces la dimensión cambia, ¿no? La misión que es estar, pues en relación con el ser humano, cambia ligeramente en el sentido de que ahora es una misión de redención porque el ser humano cayó en pecado. Pero qué grandioso es nuestro Dios, que a pesar de que caemos en pecado, busca la manera de estar con nosotros. Y precisamente eso es lo que nos sigue mencionando el Antiguo Testamento, Pastor Jorge, más adelante. Dios sigue actuando de acuerdo a su naturaleza misionera. Y es por eso que durante este día se mencionan algunos ejemplos que tienen que ver con la Torre de Babel, tiene que ver con el ejemplo de Abraham, de José, de Moisés, del santuario. Y la pregunta es, ¿cómo muestra Dios en cada una de esas historias o relatos bíblicos su deseo de estar con nosotros? Muy bien, pastor, claro que sí. Creo que si tenemos ya en el contexto que hemos planteado del origen, ¿verdad? De cuando Dios crea a Adán y Eva, le hace la pregunta, ¿dónde estás? ¿No? Y el punto de resaltar la condición es porque una vez que entra el pecado, se rompe esa relación con Dios, se rompe esa relación con Dios. Y entonces viene la historia de la Torre de Babel, donde ellos construyen la torre queriendo llegar al cielo, queriendo llegar al cielo. Y aquí vemos el actuar del ser humano en la condición actual de pecado, siempre buscando por sus propios méritos mejorar esta relación, pero no es así. Dice la historia que los confundió a través de las lenguas. Y una vez dispersos, entonces llama a Abraham y le da una promesa a Abraham y le dice, seré tu Dios, yo estaré contigo, yo estoy contigo. Es decir, nuevamente aquí, una vez disperso el pueblo, Dios tiene esta misma actitud, así como la tuvo con Adán. ¿Dónde estás? Busca a Abraham, ¿verdad? Llama a Abraham para establecer nuevamente esta comunión con él, personal. Yo estaré contigo. Yo estoy contigo. Lo resalta una y otra vez. En el caso, por ejemplo, de José, a pesar de las circunstancias adversas que él enfrentó, le recuerda justamente eso, yo estaré contigo. Dice la palabra de Dios, y Dios estaba con José. Es decir, constantemente vemos en estos ejemplos como Abraham, como Moisés,
la intención de Dios de relacionarse con nosotros. Y hay un ejemplo que resalta aún mayor la lección, que es a través del santuario, que encontramos ahí en Éxodo capítulo 29 de los versículos 43 al 45, donde básicamente dice lo siguiente, dice: allí me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será santificado con mi gloria, y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. Pero miren lo que dice el versículo 45. Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo Jehová su Dios. Y entonces vemos en estas historias que la intención de Dios de habitar con el pueblo de Israel es precisamente eso, es habitar o estar directamente relacionados con Dios, que es algo que se perdió en el huerto del Edén, esa relación estrecha con Dios, pero que ahora la intención es renovar esa relación con nuestro Dios. Por eso era que una vez que bajaba, ¿verdad?, la presencia de Dios a través de la nube, pues el pueblo se alegraba, porque estaban contentos de que Dios estaba comunicándose con ellos. Y que me parece que eso es muy importante, saber que aunque el pecado cambia la forma de relacionarnos con Dios, no se rompe esa relación con Dios. Dios nos sigue buscando. Y tenemos los ejemplos que ya se mencionaron, ¿no? Tenemos los ejemplos. Ahora nosotros, hermanos y pastores, el mensaje que nosotros predicamos, que es la misión de Dios, el mensaje que nosotros predicamos, es un mensaje poderoso, porque es un mensaje que va acompañado de un Dios que está con nosotros. ¿Qué sería no de nosotros, qué sería del mensaje que predicamos nosotros si no tuviéramos esa certeza de que así como Dios buscó a Adán, buscó a Eva, así como Dios buscó al pueblo y fue bendición a muchas personas a través de Abraham, así como Dios estuvo con José y fue bendición también para Egipto a través de José, y en las historias que marca la Biblia, ¿qué sería de un mensaje que nosotros predicáramos sin un Dios que nos busca? Me parece que esto es importantísimo en el asunto de la misión. Porque cuando nosotros le decimos a alguien, hermanos, cuando nosotros le decimos a alguien, Dios te ama, no solo te ama, Dios te busca y Dios está contigo. Así que esto es maravilloso, el saber que tenemos un Dios que pregunta por nosotros. Amén. Dios pregunta por nosotros porque el anhelo de Dios es estar con nosotros. Ese era el propósito original desde la creación, que pudiéramos estar en relación con Él. El ser humano cae en pecado, sin embargo, ese propósito se mantiene. La misión torna una dimensión diferente que tiene que ver con la redención, pero el propósito se mantiene, vivir en relación con Dios. Y entonces la pregunta, ¿dónde estás tú? Así como Dios tuvo que confrontar a Adán y a Eva para que despertaran a la realidad de que estaban ya alejados de Dios, viviendo en pecado y a punto de sufrir las consecuencias, la misma pregunta se hace a nosotros. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estamos nosotros? Hay que despertar a la realidad de que posiblemente estamos alejados de Dios, que posiblemente nosotros nos hemos apartado de Dios, que posiblemente hemos dejado de estudiar la Biblia, de orar, de asistir a la iglesia, y que necesitamos ser confrontados también con esta pregunta para que podamos despertar a saber que necesitamos relacionarnos nuevamente con Dios, estudiando la Biblia, orando, asistiendo a la iglesia, compartiendo la misión de Dios con las personas que nos rodean. Ojalá que podamos nosotros hacer la parte que nos corresponde a cada uno. Quédense con nosotros. Ya regresamos para el segundo segmento. La naturaleza tiene una inclinación hacia el crecimiento. ¿Ya notó cómo busca crecer no solo en tamaño, sino también en cantidad? Una semilla germina y le da origen a cientos de frutos, con miles de nuevas semillas que van a generar infinitas nuevas plantas.
Los animales siguen el instinto natural de reproducirse y aumentar su cantidad en cualquier especie. Y lo mismo ocurre con el ser humano. Ya lo aprendimos en la escuela. Todo ser vivo nace, crece, se reproduce. Esa es la dinámica divina. La multiplicación. La propia historia bíblica está repleta de ejemplos de cuánto le gusta a Dios esta operación matemática. La orden para Adán y Eva fue: crezcan y multiplíquense. El resultado: 7.000 millones de personas en el mundo. Para Abraham fue dada la promesa de que una gran nación nacería de él, y de hecho dio origen al pueblo judío. Cuando Dios se hizo hombre, no le agradó encontrar una higuera sin frutos. Y es que para él, multiplicación es sinónimo de bendición. Y bendición es lo que Dios quiere darnos de una forma muy especial. Por esa razón, los grupos pequeños son tan importantes, porque existen para crecer y alcanzar más personas. Y cuantas más personas, más bendición. La lógica es así de simple. Y para que el resultado sea como fue planeado, cada individuo precisa contribuir para lograr el crecimiento. La lección de la naturaleza también se aplica aquí. Todo grupo pequeño tiene que nacer, crecer y multiplicarse. Porque en la medida que un grupo pequeño crece, le da origen a otros. Y es que multiplicar grupos pequeños es multiplicar esperanza. Crezca en comunidad, multiplique esperanza. Estamos de regreso en este programa Creciendo en la Palabra. Estamos analizando la lección número 1, la misión de Dios en favor de nosotros, primera parte. Agradecemos al pastor Marco Montoya, al pastor Jorge Pérez, que nos acompañan para este repaso de la lección. Comenzaremos ahora a abordar el segundo segmento que lleva por título Un Dios que está con nosotros. Acabamos de ver hace un momento que Dios anhela vivir en relación con el ser humano desde antes de que nos creara. Inclusive después de la caída también se observa en diferentes historias en el Antiguo Testamento el deseo de Dios de estar con nosotros, de vivir en medio de nosotros, como lo explicaba el pastor Jorge hace un momento en los términos del santuario. Pero si nosotros seguimos avanzando un poco más en el Antiguo Testamento, promesas mesiánicas, inclusive si llegamos al Nuevo Testamento cuando hablamos del nacimiento de Jesús, de la encarnación de Jesús, entonces la pregunta es, ¿de qué forma estos eventos, el nacimiento y la encarnación de Jesús, pueden ser entendidos en el contexto de la misión? Bueno, todo el Antiguo Testamento apuntaban al evento máximo, al nacimiento de Cristo, a la encarnación. Pero cuando lo vemos desde el punto de vista de la misión, es el nacimiento de Cristo, obviamente proféticamente anunciado y todo lo que nosotros sabemos, pero trae completamente implícito el asunto de la misión. ¿Y cuál es la misión que estamos comentando? Ya hace un momento lo habíamos mencionado. Dios tiene la misión de redención, de redimir al mundo que está caído, que estamos nosotros ahora viviendo en un mundo de pecado y somos pecadores. En todo este proceso, la encarnación de Dios. Dios viene, Dios nace, comentábamos hace un momento, Dios nos busca, ya lo dijimos hace un segmento, Dios nos busca, pero no solamente nos busca, Dios está con nosotros. ¿Y qué tanto nos duele como humanidad, como personas, hermanos, qué tanto nos duele estar separados de Dios? ¿No? Me sorprende a veces, hay personas que en la iglesia se alejan, ya conocieron el amor de Dios, ya vivieron la gracia y las bendiciones que Dios da, y me sorprende, hay personas que se alejan. Y mi pregunta es, ¿qué tanto le duele a una persona vivir lejos de Dios? Lejos del amor de Dios. No es que Dios se haya ido. Comentamos hace un momento, hay personas que están sufriendo y dicen, ¿y dónde está Dios? Dios siempre está ahí. Pero es la persona a la que se ha alejado de Dios. ¿Qué tanto le duele? Ahora, pensemos en Dios. ¿Qué tanto le dolió a Dios la entrada del pecado y este cambio en la relación con el hombre?
porque Dios tuvo que velar su presencia. Y ya Dios no pudo caminar de manera física con el hombre. Quizá ponerle la mano en el hombro a Adán. Y entonces, ¿qué tanto le dolió a Dios? Y yo quiero pensar que ese dolor que Dios experimentó también fue grande, no poder disfrutar su creación. Ahora tiene que velarse. Y entonces, buscando Dios restaurar esta relación, la parte importante de este plan de redención de la misión es el nacimiento de Cristo. Pero es por amor y con todo lo que esto implica. Y sabemos que para que Cristo viniera a nacer, Emmanuel, Dios con nosotros, nos está diciendo, este mundo son pecadores, pero estoy con ustedes. No los he dejado. Estoy con ustedes. Y la expresión máxima de este amor que Dios nos dice, estoy con ustedes, es el nacimiento de Cristo, con todo lo que implica, dejar su gloria, tomar forma humana, humillarse, tomar forma humana. Si lo vemos desde el punto de vista de misión, es tan grande el amor de Dios y por cumplir la misión de redimir al mundo, entonces tenemos a Emmanuel, Dios con nosotros. Gracias, Pastor Montoya. Dice el comentario de Elena G. de White en Patriarcas y Profetas en la página 33, y lo resalto por lo que está comentando, Pastor. Dice, mientras Adán y Eva permaneciesen fieles a la divina ley, su capacidad de conocer, gozar y amar aumentaría continuamente. Y creo que en el sentido que estamos llevando y del tema que estamos tratando de la encarnación o la venida de Jesús, me gustaría enfatizarlo en las personas que de alguna manera dudan o se preguntan, ¿verdad? ¿Dónde está Dios? Dios tenía este plan que ya mencionamos, quería esa relación y lo disfrutaban. Por eso hoy el dolor existe, porque Dios no nos hizo para sufrir, sino para gozarnos de la presencia de Dios. Ahora, qué importante entonces es la venida de Jesús. Como ya mencionó bien, Pastor, los sacrificios que Dios instituyó en el Antiguo Testamento, donde se sacrificaba al cordero en beneficio del pecador, ¿verdad? En perdón de sus pecados, pues ahora es el cumplimiento. Y este cumplimiento debiera a nosotros fortalecernos, darnos la seguridad que Dios siempre cumple sus promesas. ¿Qué hubiese pasado entonces si no se cumpliera esa promesa de que Emmanuel, ¿verdad? Dios con nosotros, hubiese fallado? ¿Cómo estaríamos hoy? No tendríamos dónde sustentar nuestra confianza, nuestra fe en Dios. Sin embargo, tenemos la certeza y la confianza de que el propósito de Dios de habitar con cada uno de nosotros o de estar con nosotros, como dice Emmanuel, Dios con nosotros, pues se cumple en nuestra vida. Esto quiere decir entonces que en medio de las dificultades que enfrentamos cada uno de nosotros, Dios está presente. Cuando Adán y Eva pecaron, ellos hicieron una vestimenta con hojas de higuera, dice la palabra de Dios. Y entonces Dios les cambia estas hojas y les da una vestimenta con las pieles de los corderitos que habían sacrificado, dice. ¿Por qué? Porque les puso el manto, simbólicamente, el manto de justicia de Cristo Jesús. Y ahora Dios o Jesús, al encarnarse, siendo hombre, pues habita con nosotros, atiende las necesidades, dice su palabra, sanó al ciego, al enfermo, restauró las vidas. Qué importante entonces es tener esta confianza en nuestro diario caminar, que aún en medio de las circunstancias difíciles de la vida,
en medio de un matrimonio destruido, en medio de la muerte incluso, tener esta confianza de que Dios sigue manteniendo la promesa de estar con nosotros. Este gozo, ¿verdad? De querer estar en permanencia comunión con nosotros. Muchas gracias también, Pastor Jorge. Efectivamente, nosotros podemos ver que en la persona de Jesús, Dios con nosotros, Emmanuel, pues como que los términos de misión tienen otra dimensión, una nueva dimensión. Ese deseo de Dios de estar con el ser humano se hace ahora patente, clara, en la misma persona de Dios mismo. Lo que Dios había expresado ya en el santuario, con diferentes personajes en la Biblia: quiero estar con ustedes, quiero ser parte del pueblo, quiero estar con ustedes en medio del pueblo y ser su Dios. Ahora lo hace en la persona de Jesús. Qué interesante. Cuando hablamos también de la encarnación de Jesús, hay un tema poderoso allí que en términos de misión se mencionan, ya que cuando hablamos de encarnación, Pastor Montoya, pues hay quienes hablan, por ejemplo, algunas historias que hemos escuchado en algún momento de que un perrito llegó enfermo a un veterinario, el veterinario lo sanó y entonces ese perrito fue por más perritos, o no sé, de pronto una persona, un vagabundo, ¿verdad? Alguien lo cobijó, lo cambió, lo vistió y entonces ese personaje va por otros amigos también y los trae al lugar donde los pueden cambiar. Así que cuando hablamos de encarnación, hay quienes hablan en términos misiológicos que Jesús hizo eso. Para que Dios pudiera alcanzar al ser humano, se tuvo que hacer ser humano. Y por eso el misterio y este tema que tiene que ver con la encarnación, Dios haciéndose hombre para rescatar y salvar al ser humano. Tenía que llegar al ser humano, ¿no? Y para llegar al ser humano, como dices, pastor, se tuvo que hacer ser humano. Y entonces, siendo humano, él tuvo la oportunidad en su ministerio, en estos 3 años, un poco más de ministerio, tuvo la oportunidad de manifestar de una manera mucho más grande, ¿no? esa evidencia o esa forma de la misión de Dios, que era justamente, Jesús lo dijo, ¿no? En Lucas 19:10, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En el Antiguo Testamento lo habían experimentado, pero a través de otras formas. Pero es entonces hasta la persona de Cristo cuando la gente comprende la verdadera naturaleza de la misión de Dios, que es buscar, que ya lo vimos desde Génesis, Dios buscando al hombre, ¿no? Llega con Adán y con Eva, ¿dónde están? Los busca, y entonces Jesús dijo, el Hijo del Hombre vino a buscar, ahora vine a buscarlos. En todo el Antiguo Testamento fue a través de ofrendas, sacrificios, de símbolos que Dios buscaba, pero entonces es hasta la persona de Cristo que podemos comprender cómo es esta misión. Vino a buscar, pero con un propósito, con una misión, a salvar. Y entonces, pastor, es justamente que Dios se hace hombre, Jesús viene a la tierra, se encarna, Dios con nosotros, y como tú mencionas, ya hecho hombre, entonces vino a salvar y se tuvo la oportunidad de acercarse con las personas para salvarlos, expresando y dejándonos estas evidencias de la naturaleza de su misión, ¿no? Así que nosotros tenemos aquí en Juan 3:16 no es un resumen del ministerio de Jesús, es la expresión pura de la misión de Jesús, ¿no? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que entonces se pueda cumplir el propósito original de la creación del hombre, que tenga vida eterna. Qué maravilloso es esto, pastor, porque nosotros podemos ver en el ministerio de Jesús no solo a un Jesús sanador, sino a un Jesús cumpliendo una misión. Muchas gracias, Pastor. Pastor Jorge, ¿qué otras vivencias del ministerio y de la vida de Jesús
podemos nosotros retomar como pasajes claves para hablar de la misión de Jesús? Creo que aquí el punto importante es San Juan 3:16, porque dice ahí, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y esto le da sentido a la humanidad, porque no es algo que está alejado de nosotros. Nosotros nacemos con la capacidad de amar, así unos a otros, por supuesto. A lo mejor el pecado ha desvirtuado este aspecto en el ser humano, pero el hecho de que Dios nos haya amado o nos ama, habla de lo grande y tan importantes que somos cada uno de nosotros en el pensamiento de Dios. Es decir, tenemos sentido en el pensamiento de Dios porque le amó a usted, Pastor Montoya, le amó a usted, Pastor David, que envió a su Hijo a morir por cada uno de nosotros. Amén. Es decir, no está aislado. Dios nuevamente al venir, al encarnarse, ¿verdad? Al encarnarse, participa en cierta medida de nuestras tentaciones como seres humanos y las vence, dándonos poder así para poder nosotros también vencer estas circunstancias, pero tener más claro el amor de nuestro Dios, porque ¿quién de nosotros pudiera dar a su Hijo en sacrificio? Si tan solo cuando lo vemos enfermo sufrimos. No queremos que le pase nada, queremos que la enfermedad se nos pase a nosotros. Ese es el amor hacia nuestro Hijo, cuidarlo, protegerlo. Sin embargo, al ver esta relación que se había perdido, ¿verdad? Del hombre para con Dios, no de Dios para con el hombre, porque Dios siempre está interesado por cada uno de nosotros. Tan es así que nos busca. Y dice la lección que en la encarnación de Cristo Jesús, entonces Dios, ¿verdad? Cobra el rostro, tiene rostro ya ahora, y la gente puede palparlo, puede verlo, puede sentirlo. Cuando le preguntaron, ¿verdad? Muéstranos al Padre. Tanto tiempo con ustedes y no han visto al Padre. Es decir, esta esencia de Jesús, de ser empático, sensible, paciente con el pecador, creo que debiera motivar no solamente a nosotros como cristianos a hacer lo mismo, sino más bien también a aquellas personas que tienen un concepto diferente de Dios. Dios es amor y por lo tanto nosotros deberíamos también manifestarlo de esa manera de unos con otros. Entonces, qué importante el hecho de la encarnación y la manifestación del amor de Dios por cada uno de nosotros. Y Dios espera, ¿verdad?, que cada uno de nosotros también pueda manifestarlo de esa forma. Claro, esa parte, pastor, que mencionabas de la importancia de Juan 3:16, ¿no? El Dios nos ama, el agapose. El agapose, me encanta esta frase, esta parte de Juan 3:16, porque el agapose da el sentido de que el amor de Dios no fue en el pasado, como lo pudiéramos leer en español, ¿no? Él nos amó, no es en el pasado. El agapose da el sentido de que el amor de Dios es en todo tiempo. Dios amó a Adán, aun cuando pecó, y lo buscó. Dios amó, y entonces lo ponemos en los diferentes personajes de la Biblia y ponemos nuestro nombre. Dios nos ama a nosotros, así como amó a Adán, aunque nosotros también hayamos pecado, y nos sigue buscando. Y cuando Cristo entonces vino y mostró ese amor ya de una manera tangible, y finalmente con el propósito, ¿no?, de que entonces nosotros pudiéramos ser reconciliados y de librarnos de la esclavitud del pecado. Esa libertad del pecado le llevó a él, dice Pablo en 2 Corintios 5:21, dice: el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos justificados en Dios, en él. Entonces, ese agapose, ese amor y esa misión con la que vino a la tierra,
de buscar y de salvar, de reconciliar, de librarnos de la esclavitud del pecado, todo eso lo hizo a él pecado. Me llama la atención, hay una parte, por ejemplo, la historia de Elías. El comentario lo menciona y me encantó, porque habla de una depresión post-espiritual. No sé si lo pudieron notar, pero dice que, por ejemplo, Michael Phelps, el nadador, que aún con todas las medallas entró en depresión. Elías, aún con una manifestación extraordinaria de parte de Dios, de su poder, entra en depresión. Pero la actitud de Dios es comprender la situación, ¿verdad? Y entonces se acerca a Elías y le vuelve a hacer la misma pregunta que le hace a Adán y Eva, ¿no? ¿Qué haces, Elías? ¿Dónde estás? Reflexivo nuevamente, pero en el momento que Dios le habla a través del susurro, ¿verdad? Le da misión. Tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro. Una vez que nosotros comprendemos el amor de Dios, entonces deberíamos también actuar en base a la misión, porque nosotros hemos aceptado a Cristo Jesús como nuestro Salvador, porque Dios nos amó, entregó a su Hijo por nosotros, pero también nos dio, al amarnos, nos da esta misión de participar ahora junto con Él, ¿verdad?, en ganar a otros para Cristo. Así que ahí está el desafío. Sí, qué maravillosa lección. Estoy seguro que tanto esta lección 1 como todo el trimestre será de grandes bendiciones para cada uno de nosotros si nos ponemos en las manos de Dios, si oramos a Dios y le pedimos a Dios ayuda para que podamos hacer la parte que nos corresponde. En Mateo 28, que también este día habla acerca de estos versículos 18 al 20, qué extraordinario saber que en medio de esa declaración poderosa que Jesús hace, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y termina diciendo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué interesante, miren que a veces nosotros tomamos este texto para mencionar únicamente la última parte. Oh, es que Dios está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y es cierto. Sin embargo, recordemos que en realidad el contexto en el que se está dando esta frase es en un contexto de misión. Mientras nosotros estemos cooperando con Dios en la tarea de anunciar, de llevar a cabo la misión de Dios al mundo, entonces se hará patente esta promesa de que Dios estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué extraordinario saber que nuestro Dios es un Dios de misión, que Jesús es un misionero por excelencia. Jesús mismo tuvo que dejar el lugar cómodo en las patrias celestiales donde se encontraba para venir a este mundo degradado por el pecado, oscuro, lúgubre, y entonces poder rescatarnos aquí mismo. Qué maravilloso saber que nuestro Dios es un Dios de misión. Por lo tanto, nosotros también deberíamos pedirle a Dios que ponga en nuestros corazones el ser misioneros como lo es Dios. El que la misión de Dios también pueda ser nuestra misión, también pueda ser mi misión. Y de la manera como Jesús lo vivió en su vida y ministerio, nosotros también lo podamos llevar a cabo diariamente en nuestra vida, en el lugar en el que nos encontremos, ya sea y no únicamente en la iglesia, sino ya sea en nuestro trabajo, en nuestro hogar, en la escuela, en el camino, en donde quiera que estemos, que podamos compartir con los demás las buenas nuevas de salvación. Quédense con nosotros. En un momento regresamos para el tercer segmento. Amar es un verbo para vivir y compartir. Juan decía que el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Muestra que el amor es real en ti. Entonces anda cada día con Jesús, para mirar a los otros con los ojos del Padre.
Deja que el amor de Dios motive tus pensamientos hacia los demás y tus acciones por ellos. Mira con simpatía, sin hacer ningún tipo de discriminación. Y di solamente cosas buenas sobre los hermanos. Amar. Esta es nuestra misión. Estamos de regreso en este programa Creciendo en la Palabra, un programa de la Asociación Metropolitana de los Adventistas del Séptimo Día en la Ciudad de México. Estamos analizando la lección número 1, la misión de Dios en favor de nosotros, primera parte. Estamos a punto de comenzar con el segmento número 3, que lleva por título Un Dios que regresa por nosotros. Hace un momento, en el segundo segmento, terminábamos hablando de Mateo capítulo 28, donde el Señor Jesús les dice a sus discípulos y últimamente también a todos nosotros la misión que tenemos que realizar, que es la misión de Dios, claro. Así que el Señor Jesús les estaba diciendo que no era un trabajo fácil. Sin embargo, no los dejaría luchar solos, puesto que su presencia estaría con ellos, con nosotros, todos los días hasta el fin del mundo. Mientras nosotros nos encontremos hablando, compartiendo, llevando la misión de Dios al mundo, el Señor estaría con nosotros, tocando los corazones, transformando vidas, atrayendo a personas al conocimiento de la verdad. Lo único que tenemos que hacer es dejarnos utilizar por el poder de Dios. Entonces el Señor Jesús se fue, ascendió al cielo, pero dejó promesas extraordinarias en su palabra. Es por eso que la pregunta es, ¿por qué la bendita esperanza fue una de las promesas más preciosas que Cristo hizo en su ministerio terrenal y cómo se relaciona esta promesa con la misión? Ay, pastor, se me eriza la piel de pensarlo. Todo lo que implica esta promesa. Dios nos busca. Dios está con nosotros, pero no lo vemos. Y pastor, esta promesa implica, finalmente lo veremos. Dice la Biblia, lo veremos tal cual es. ¿Te imaginas? No se les eriza la piel. Por eso es la promesa más hermosa, porque lo veremos tal cual Él es, tal cual es. Cuando Cristo estuvo en la tierra y entonces hizo esta promesa, ¿no? Donde yo estoy, yo quiero que ustedes estén. Esta frase, hermanos, va mucho más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Estoy seguro que Dios nos da una buena vida en esta tierra. A pesar de las dificultades y las enfermedades, Dios nos da una buena vida en esta tierra. Disfrutamos la vida. Disfrutamos a los seres queridos, nos encanta ir a la iglesia, disfrutamos la compañía de los hermanos. Pero nada se compara con donde vamos a estar. Nada se compara. Así que entonces, de entrada, el estar donde está Dios, ¿no? Esta promesa de donde yo estoy, yo quiero que ustedes estén conmigo. Y a mí me encanta cómo lo expresa Juan en Apocalipsis 21:3. Y Apocalipsis 21:3 dice, y oí una gran voz del cielo que decía, el tabernáculo de Dios está ahora con los hombres. Él morará con ellos. Ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Qué más maravilloso que esto? ¿Qué más hermoso que esto? Que nosotros, donde estemos, está Dios, y donde está Dios, nosotros estemos y que lo podemos ver tal cual es. A mí esta parte, pastor, me encanta pensar en eso. Yo quiero ver al Señor y yo creo que también ustedes, pastores, también ustedes, queremos ver al Señor, queremos estar con Él. Esto es la hermosura, esto es lo hermoso de esta promesa. Y obviamente la lección maneja un poquito más allá del fin de Satanás y todo eso, pero en realidad a mí lo que me encanta es esto. Quiero ver a Dios. Muchas gracias, Pastor Montoya. Qué grandioso será ese momento en el que podamos ver a Dios. ¿No es así, Pastor Jorge? La verdad que sí. ¿Qué sería de nosotros sin esta esperanza?
¿dónde sustentaríamos nuestra confianza? ¿A dónde apuntaríamos? Y me gusta el versículo que utiliza de base esta parte de la lección, que se encuentra en San Juan 14, del 1 al 3, y dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Y justamente, hermanos, pastores, creo que en este sentido tenemos un fundamento. El primer fundamento que nosotros tenemos es que creemos en un Dios vivo que resucitó de entre los muertos y que así como resucitó a los muertos, nos puede resucitar a nosotros. Pero Jesús les da esta promesa a sus discípulos y nos la da a nosotros. No para que dice, como dice aquí, no se turbe vuestro corazón. Es decir, para que no estemos tan angustiados de que esta vida durará para siempre. Claro, nosotros queremos que Jesús ya venga, porque vemos que esta vida va de mal en peor, ¿verdad? No hay nada seguro, no hay nada estable, las relaciones no son estables, no son duraderas, no son felices siempre. Podemos tener un momento de felicidad hoy, pero el día de mañana ya tenemos una mala noticia, algún accidente, algún hermano, algún familiar que falleció. Pero no estamos sin esperanza, sino más bien tenemos esta certeza de que Jesús vendrá por segunda vez, de que Jesús va a venir por su pueblo. Y entonces, ¿verdad?, nos dará lo que Él prometió. Dice el versículo 3 de San Juan 14, dice: y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, miren qué importante es esta línea que Dios ha trazado. El plan de Dios es mantener esa relación con nosotros. El pecado quebró esa relación del hombre para con Dios. Pero ahora, cuando Jesús venga, cumplirá esa promesa de mantener esta relación, de estar en comunión unos con otros, y esta comunión hacerla o tenerla en la presencia misma de Dios. Dice la lección que para los romanos no era así. Era algo difícil de comprender. Ese amor, esa entrega. Pero los que hemos abrazado esta promesa, tenemos esta confianza, esta esperanza. Y esa esperanza debiera motivarnos a mantenernos en el camino. Y no solamente eso, sino también predicarle a nuestros familiares que no conocen a Jesús, predicarle a nuestro vecino que tampoco conoce de Jesús y por el cual también murió Cristo Jesús. Así que tenemos una responsabilidad, no solamente de abrazar esta promesa, sino también de compartirla, pastor. Excelente, muchas gracias, Pastor Jorge. Palabras de conclusión. Lamentablemente estamos llegando al final de esta primera lección tan extraordinaria. Pastor Montoya, palabras de conclusión. Gracias, pastor. Hermanos, me gustaría invitarles para que este sábado podamos compartir en la clase con los hermanos allá en la iglesia, en el repaso de la lección, esta parte tan importante de la misión. Tenemos un Dios que, a pesar del pecado, no nos deja. Él nos busca, está con nosotros. Y sobre todo, hermanos, esa parte tan hermosa que Él promete venir por nosotros. Que podamos dejar en el corazón de los hermanos esta seguridad de que no hay pecado tan grande que le podamos confesar a Dios, que Él no perdone y que esta promesa no se cumpla. Yo quiero invitarles para que podamos compartir, reforzar esta bendita esperanza y sobre todo invitarles. La lección traía un desafío, que hoy tú puedas pensar en una persona y así como tú tienes esa bendita esperanza en tu corazón, ores por él para que ellos también puedan tener esta esperanza en su corazón. Amén. Pastor Jorge, palabras de conclusión. Pues dice que los ángeles quisieran hacer la obra de predicar el evangelio. Sin embargo, tenemos este privilegio nosotros. Nosotros ya abrazamos esta esperanza. Ahora esperamos el regreso de Cristo Jesús, donde todos nuestros esfuerzos, nuestros sacrificios que hayamos hecho,
¿verdad?, en beneficio de nuestra salvación, van a tener su recompensa. Pero Dios también quiere que participemos en la obra de salvación que Él comenzó desde antes de la fundación del mundo. Y debería ser nuestro privilegio compartir con otros. Así que, como bien mencionó el pastor Montoya, tenemos un desafío, ¿verdad?, para este sábado, de poder compartir lo que Dios ha hecho en nuestra vida. No de quedarnos callados, no solamente de nutrirnos nosotros, sino también compartir de este amor que Cristo ha mostrado por cada uno de nosotros. Muchas gracias por las intervenciones en esta primera lección. Agradecemos a Dios también porque es quien pone en nuestras mentes, en nuestros corazones, no únicamente el comentar, sino el poderlo hacer. Así que les animamos a enfrentar este desafío de oración. Orar para que Dios ponga en nuestros corazones tener la misión de Dios, que la misión de Dios sea mi misión. Y orar por una persona que vemos, pero que no conocemos más allá, un amigo, un vecino, un familiar. Orar, únicamente orar para que Dios abra nuestro corazón y por una persona. Finalmente, hermanos, qué extraordinario saber que Dios siempre ha tenido el anhelo, el deseo, el propósito de estar con nosotros. Aún antes de crearnos, aún después de la caída. Inclusive murió para poder estar con nosotros. Ascendió al cielo, pero ha prometido regresar porque quiere estar con nosotros. Y finalmente eso es lo que Juan ve en Apocalipsis 21 cuando ve descender la nueva Jerusalén en un cielo nuevo y una tierra nueva. Finalmente dice en el versículo 3, el tabernáculo de Dios está ahora con los hombres, Él morará con ellos, ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. El anhelo de Dios se cumple nuevamente en la segunda venida y finalmente también en la tercera venida de Jesús. Quiera Dios que todos nosotros podamos estar listos y preparados, y Dios lo quiere. Querramos también nosotros, a través de nuestras actitudes, a través de nuestro precepto, de nuestro ejemplo, vivir a la altura en la cual Dios quiere que nosotros estemos y cumplir la parte que nos corresponde para que podamos estar listos. Y cuando el Señor Jesucristo regrese, todos nosotros, nuestros hogares representados, nuestras iglesias también, nos podamos ir a vivir con Dios por eternidad. Que el Señor nos bendiga. Acompáñenos la siguiente semana para seguir estudiando esta lección extraordinaria.